licenciado en Informática por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencias de la Computación por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad Stuttgart, Alemania, en procesamiento de lenguaje natural para lenguas indígenas. Ha participado en el proyecto Parevi desde el inicio del mismo. En 2015 también ha sido creador y traductor automático Luxarica español y participó en el desarrollo de la suite de juegos educativos Tux for Kids. Sin más, Manuel, te cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Podemos parar la presentación? Es proyecto Parevi. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar hoy en viernes aquí en esta mesa, a pesar de que es viernes, es ahora. Entonces, yo pensé que iba a estar vacío. Bueno, lo que les voy a presentar es una introducción general a lo que es el proyecto. También van a ser peticiones y un poco de propaganda para el mismo. Entonces esperemos que entusiasme y que llenen de júbilo la sala. Bueno, entonces, el primer cuestión es por qué Parevi. Parevi es una palabra birrárica. Birrárica también es conocido como huichol, significa ayuda. Mi padre es de este pueblo, entonces escogimos por eso el nombre. Y bueno, la idea principal del proyecto es que queremos juntar dos áreas, que es la tecnología con nuestras carreras. El proyecto surgió en la Texcomitla en el 2014 y parte del software libre, y este software libre, ustedes tal vez han conocido, tal vez han escuchado de él, tiene algunas características que lo hacen muy bien para aprovechar la tecnología existente y adaptarla a las necesidades y condiciones que tenemos en este particular. Bueno, por eso vamos a empezar por definir qué es software libre, ¿no? Software libre son 4 libertades generales del software que nosotros queremos difundir y queremos dar a conocer, y lo estamos aprovechando, pero también va a ser para los. La primera es que podemos ejecutar cualquier programa con cualquier propósito. No hay ninguna limitante para poder ejecutarlo. La segunda es la libertad de estudiar cómo funciona el programa, y para ello necesitamos evidentemente acceder al código fuente y poder modificarlo. Entonces no hay ninguna restricción, no necesitamos hacer ingeniería inversa, no necesitamos hacer ningún otro tipo de cuestiones, ¿no? También es la libertad de distribuir las copias para ayudar a la prójimo. Eso significa que el software libre no necesariamente tiene que, o sea, no se necesita pagar realmente por poder distribuirlo, pero también podemos distribuirlo como nosotros queramos, ¿no? Y además de eso podemos modificar el software libre de un tercero y podemos distribuirlo y entonces mejorar. Estas 4 características del software libre lo hacen perfecto para poder adaptarlo a cualquier, o sea, un programa de la índole, por ejemplo, del navegador Firefox o de Chrome, lo podemos adaptar a cualquier entorno. Por ejemplo, traducirlo a una lengua indígena, ¿no? O a una realidad indígena. Entonces, además de eso, nosotros creemos que es importante que tenga una dimensión comunitaria, porque a pesar de que no existen las condiciones del software libre que podemos usar la tecnología, no tenemos que realmente pagar por ella. Existen condiciones materiales en diferentes partes del país que no hacen posible el aprovechamiento de ello, ¿no? Por ejemplo, necesitamos una computadora básica, esencial, y además de eso necesitamos tal vez cuestiones sociales de cómo poder utilizar una computadora. En este caso, si yo soy un hablante principalmente de lengua indígena y todo el software libre viene en español, pues yo tengo que adaptarme, y esto va a perjudicar mi desarrollo y además mis derechos, ¿no? Como hablante. Entonces tenemos esa dimensión, y además de eso, en los problemas planteados anteriormente de cómo acercar
la cuestión educativa con la realidad de nuestro país es una cuestión que también tenemos que resolver en comunidad. O sea, no es nada más desde un ámbito gubernamental o un planteamiento de unos científicos locos, sino lo tendríamos que hacer como una comunidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos es, hacemos una recolecta de computadoras viejas. Seguramente ustedes han tenido muchas computadoras en casa que porque ya no les funciona, no sé, el último juego, o ya están muy lentos con Facebook, o tal vez quieran instalar un Photoshop y de repente se vuelven muy lentos, les dicen esto ya no sirve, lo tiran y se compran la nueva porque tienen la capacidad de hacerlo. Pero realmente muchas de las computadoras son completamente funcionales. ¿Y por qué? Porque existe una tendencia del software privativo que es hacer negocio, ¿no? Y entonces hay un chiste por ahí que dice que cada año sale una computadora el doble de rápido que el año pasado y sale una actualización de software que lo hace igual de lento, incluso más lento que la computadora del año pasado. Entonces, como tenemos nosotros la capacidad de utilizar software libre, podemos utilizar un software que corre una computadora vieja a una velocidad increíble, o sea, completamente usable, y ustedes se sorprenderán del tipo de computadoras que estamos trabajando. Entonces, pedimos nosotros una recolecta de computadoras de todos los voluntarios que quieran darla. Después de eso la restauramos, la trabajamos, le instalamos software libre, instalamos software educativo. ¿Qué hemos hecho? Hemos entregado en una comunidad que se llama San Isidro Laguna Seca, que es Oaxaca, es el municipio de San Domingo Tonalá. Prácticamente todos hablan la lengua, los niños hablan la lengua. Es realmente muy, muy pequeña la comunidad. Si se fija, son 23 viviendas y no hay una sola computadora en toda la comunidad, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue como que se salta muy rápido, creo que me estoy saltando varias. Sí, bueno, después voy a ver, estamos sacando varias de tenemos nosotros otra comunidad a la que hemos entregado, que se llama Tsutsupa Juluri Manube, que es en Tuxpan de Bolaños, en Jalisco. Es una comunidad birrárica, que es mucho más grande que la anterior, prácticamente también todos hablan la lengua ahí. Y entonces existe en la comunidad los 3 niveles educativos. En la preparatoria hay computadoras, en la secundaria hay computadoras, pero a nivel primaria no había, ¿no? Entonces, nosotros también llevamos varias computadoras ahí. Bueno, aquí vemos a los niños jugando, les instalamos juegos educativos, y esos juegos educativos les encanta, ¿no? Están ahí todas estas horas extras aprendiendo. Y bueno, aquí lo hicimos junto con, no lo ven, pero acá abajo está el crédito de la foto de que lo estamos haciendo conjunto con un portal que se llama birrarica.mx, que es el portal de noticias de la comunidad. O sea, si un día quieren visitarla, pues también pueden hacerlo. Y además de eso, también aprovechamos otra característica de este tipo de proyecto. Como es un proyecto multidisciplinario, donde queremos integrar no solo personas de computación, sino también diseñadores, personas de diferentes carreras que puedan desarrollar material educativo para poder llevarlo a las comunidades. Entonces también es muy, muy padre porque podemos llevar, o sea, las personas que vamos a las comunidades, pues no solo es que nosotros vayamos y les llevemos computadoras o tecnología, sino también es una retroalimentación de que las personas que van, los estudiantes que van, también están aprendiendo, interactuando de este lugar, ¿no? Por ejemplo, aquí fue un viaje de alrededor de unas 12 horas, una brecha horrible, unas pasadas. Entonces, es muy interesante, ¿no? Para todos los estudiantes que van y logran entender también cómo es la situación del lugar. Bueno, actualmente estamos participando una gran variedad de estudiantes, evidentemente
somos personas de Ingeniería en Telecomunicaciones, Sistemas y Electrónica, de la FES Cuautitlán, licenciatura de Tecnología y de Informática, pero también hay personas de Veterinaria, de Ingeniería Agrícola, Matemáticas Aplicadas, Diseño y Comunicación, etcétera, ¿no? O sea, la idea es que podamos integrar todos los esfuerzos de todas las carreras al desarrollo de material educativo para las comunidades que estamos tratando de llegar, ¿no? Bueno, antes de pasar a esto, ¿y por qué creemos que es importante? También porque la universidad, como muchas otras instituciones de educación pública, es una institución gratuita que es financiada en gran parte por los impuestos de las personas, bueno, de los habitantes de este país, ¿no? Entonces, evidentemente, como estudiantes, la mayoría no trabajan y no aportan esos impuestos, pero también es una forma de hacer conciencia a los estudiantes de que la educación gratuita viene de algún lugar y de que, por lo tanto, también se tiene que retribuir hacia nuestro conocimiento. No solo es aprenderlo, quedárnoslo y ya avanzar con nuestra vida profesional, sino además es retribuir esos conocimientos a otras personas. Y de esta forma es una forma de que lo podemos hacer, ¿no? Después, también somos conscientes que existe una realidad a los lugares a los que vamos, y esa realidad es que existe una gran riqueza. Y esa gran riqueza también viene relacionada con derechos. Y por lo tanto estamos trabajando para que todas las personas tengan el derecho y la posibilidad de acceder a la tecnología, no únicamente a través de una lengua que podrían algunos calificar como la más útil en su contexto, que en este caso sería el español, sino que tienen derecho de poder utilizar su propia lengua para acceder a la tecnología. Y por lo tanto, si nosotros no ofrecemos un entorno gráfico, botones en la propia lengua y herramientas en la lengua, este derecho va a estar minado. Y las personas van a pensar o se van a ver obligadas a utilizar el español o el inglés en vez de su propia lengua al utilizar tecnología. Por lo tanto, es muy importante empezar desde chicos con la traducción de las interfaces y todas las aplicaciones educativas que estamos incluyendo. Este es un trabajo en proceso, no está concluido, pero es uno de los objetivos que tenemos. Además de eso, también es importante para la educación en tecnología poder relacionar los nuevos conceptos con la lengua. Ustedes saben que muchas lenguas son polisintéticas, tienen características muy especiales de poder generar palabras nuevas. Entonces, podemos nosotros impulsar la generación de estas palabras dentro de las lenguas con este esfuerzo. También tenemos, bueno, evidentemente, queremos integrar también aspectos culturales de cada una de las comunidades a los juegos educativos que estamos instalando en las computadoras, para que no solo sea los juegos no sé, que alguien desarrolló en Nueva York, adaptarlo y cambiar el lenguaje y instalarlo en las computadoras, sino también que también manejen los propios aspectos culturales de las comunidades a las que vamos. Y no solo es llevar las cosas, sino quiénes están haciendo las traducciones, quiénes están haciendo los materiales adaptados, digamos, culturalmente. El trato es con los pobladores, con los padres de familia, que ellos puedan realizar las traducciones y nos puedan dar el material educativo con contenido propio de cada lugar, ¿no? Entonces, digamos que es el intercambio que podemos ofrecer a las comunidades. Bueno, evidentemente, como todos están muy emocionados, me están preguntando cómo puedo participar. Lo más importante que nosotros tenemos es, necesitamos manos. O sea, todo el mundo nos ofrece computadoras, tenemos ya varias computadoras, pero lo que realmente hace más falta son manos que puedan participar y puedan contribuir. Además de eso, por ejemplo, necesitamos personas que sepan ensamblaje de computadoras, cuestiones mínimas de reparación. También necesitamos hablantes de lenguas que nos puedan también contribuir con traducciones. Además de eso, si tienen una carrera o tienen ustedes una profesión que pueda servir, les agradeceremos mucho que podrían también aportar sus conocimientos. Además de eso, evidentemente necesitamos las computadoras, como las que ven aquí arriba.
aunque no lo crean, con este tipo de computadora estamos trabajando. Y además de eso, también donativos, porque también cuesta la gasolina, cuesta todo el material para llevarlo, ¿no? Muy bien, eso en general es el proyecto, ya casi vamos a acabar. Entonces, también queremos hacer otra propaganda aquí rápido, porque la promesa era hacerles comerciales. Este es otro proyecto que estamos haciendo, son traductores para las 68 lenguas en México, traductores automáticas tipo Google Translate. La idea principal es que, bueno, hace rato cuando estaba aquí todos los ponentes, y seguramente después de mí también, va a haber muchos hablantes, muchas personas que estén interesados o que estén generando material texto. Lo que les pediríamos con mucho fervor es que si tienen ustedes traducciones, digamos, de un lado a otro, seríamos muy, muy felices porque podemos alimentar esos traductores y podemos hacerlos de una calidad mucho mejor de lo que ahorita están funcionando. La invitación es que puedan ustedes visitar esta página. Aquí está el traductor que está online ahorita, es de Virrárica español, o sea, Huichol español, pero nos preferimos que nos digan en nuestra propia lengua, no como nos dicen de fuera, ¿no? Y aquí están los contactos, claro, están bienvenidos a que le tomen fotos y sería todo. Muchas gracias, Manuel. Qué proyecto tan interesante. Me voy a sumar seguramente al proyecto Arreglando Máquinas. Es una promesa, ¿eh? Sí lo voy a hacer. Alternativas a través de las TICs hay iniciativas que existen. Una más de las iniciativas atienden a las apps. Actualmente en el país, de acuerdo a la Enduti 2017, 71.3 millones de personas pueden estar conectadas a Internet. Pero también 72.2% de la población utiliza un teléfono móvil, por ejemplo. Y 8 de cada 10 de ellos utilizan lo que llamamos un teléfono inteligente o un smartphone. Y estas tendencias han ido a través del tiempo en incremento. Ahora vamos a darle la palabra a Natalia. Natalia Alonso nació en la Ciudad de México en 1982. Es licenciada en Artes Visuales por la Universidad Veracruzana y ha realizado otros estudios artísticos complementarios y su obra ha sido mostrada individual y colectivamente. Ha aparecido en publicaciones, impresas y cuenta con un libro de autor. Ha sido becaria del programa de estímulos a la creación, 11ª emisión IBEC, Gobierno del Estado de Veracruz, Conaculta, y trabajó en la coordinación y apoyo en la edición en los primeros 10 libros de la colección de fotografía Luz Portátil de Artes México, en la producción y coordinación del Festival Play de Arte y Juego en la Frontera Nacional. Y actualmente se desempeña como fotógrafa independiente, colabora en el área de desarrollo artístico y cultural en la empresa Green Squids, de la que es miembro fundador desde 2014 y trabaja en la coordinación del programa Laboratorio de Ciudadanía Digital del Centro Cultural España en México y Fundación Telefónica. La ponencia es Vamos a aprender Mixteco, Náhuatl, apps para el autoaprendizaje de lenguas indígenas. Adelante, por favor, Natalia. Muchas gracias, Claudio. Voy a poner mi cronómetro también. Bueno, pues gracias a todos por estar acá y a los organizadores por la invitación. Bueno, les cuento rápidamente, igual también traigo algo de material audiovisual para mostrarles, pero bueno, vengo en representación del Laboratorio de Ciudadanía Digital, que es un programa de Fundación Telefónica y el Centro Cultural de España en México. Nosotros trabajamos desde 2014 con este programa de formación, sobre todo está dirigido a niños, a adolescentes y a jóvenes, y trabajamos talleres y algunas otras actividades de formación. Dentro de este marco también tenemos como un gran interés en las lenguas indígenas y en los pueblos originarios. Hemos desarrollado, por ejemplo, el encuentro de comunicadoras indígenas, que lleva ya 4 años, que ahora, bueno, sigue de manera independiente con la Alianza de Mujeres Indígenas de México. Y bueno, hemos estado en el Centro Cultural y también en Oaxaca con este encuentro.
También hicimos el desarrollo de 3 aplicaciones para el autoaprendizaje de lenguas indígenas, que es lo que hoy les vengo a contar. Comenzamos con Vamos a aprender Mixteco. En esta aplicación y en las otras 2, bueno, lo que se busca es promover el uso de las lenguas y aportar un granito de arena. Realmente al ver esta aplicación pues no vas a saber hablar completamente la lengua, pero es un acercamiento y también para que mucha gente se interese y pueda aprender algo, dar a conocer las lenguas, difundir y también llegar a los niños y jóvenes, ¿no? Que actualmente a través de las TIC y de las apps pues están enterándose y aprendiendo e informándose. En el video que les voy a mostrar ahora van a ver 3 videos separados que juntamos aquí, cada uno habla de una aplicación, eran los promocionales que utilizábamos antes de las presentaciones, cada una. Empezamos en 2016 con Mixteco, después hicimos Purépecha y finalmente Náhuatl. Han tenido como una separación de 1 año el lanzamiento de cada una y estos son los videos promocionales. Entonces, bueno, se los muestro y ya después les cuento un poco más. Nanina Nato García García, Ñuna Cula Paz, municipio Santa Inés de Zaragoza. Nikutñuni inina acá, chiduka ni shuka atana, titana, diata yanjibi, nusheno, aku atoku, yu yuba. Todo gobierno. China Anacaando Castilla, Tedita de Jacando, Cutñun di Dia Jacumendo, She Hanadate Cuña Ana, Nakutñu Shedena, Ni Chindetna Ana, di Centro Cultural España, Hanacua, Hanani Aplicación Móvil, Cuenta Hanacutñuni Ini, Acutñun Caando, Cuyundo. Nanjekano y yondo, nanjekundo, di taka, kuñanindo, di nanje dananindo, ya janevaando. Davi, tache, bico, chenyu. Da cuido ni aplicación móvil y ya. No hanani tablet, a teléfono celular ni. Te cuneva ani lu a condo teño davi. Matibelican náhuatl, tomexicateo-campa, tlayohle imanoxique xitle, matitoixmatican, nosena cayo-campa, tlapovalme, tlaquentle, tlapalme, Yafame acanome, yolcame, Amanque mani contrales, intlacuicale mexicano. Amanque mani contrales, intlacuicale mexicano. Bueno, esos son los promocionales que estuvimos moviendo en redes y en algunos otros medios, invitando a descargar la aplicación y dando a conocer un poco de qué se trataba cada una. Bueno, tengo una presentación para un poco hablarles de los objetivos. Bueno, como ya les había contado, es
pues el uso de las TIC para fortalecer y promover el uso de las lenguas. Aquí hay una fotografía de la presentación que tuvimos, la primera de Vamos a Aprender Mixteco, ahí en el Centro Cultural de España. Y bueno, un poco el objetivo, algunas fotografías, objetivos específicos. Bueno, es lo que queremos poner en valor, las lenguas originarias de México y bueno, impulsar las iniciativas de empoderamiento de hablantes, de lenguas, de comunidades y bueno, también estas alianzas culturales que hicimos a través de los organismos que nos apoyaron, por ejemplo, la CDI o el INALI, en cada una de las apps que fue diferente como lo que se hizo. Digo, por no repetir lo que está ahí, nada más. Un poco de dónde partimos también es esto, ¿no? El papel que tiene actualmente la tecnología y el uso de las TIC, pues es importante y queríamos, dentro de este marco, pues potenciar lo que ya se estaba haciendo a partir de otros medios, por ejemplo, los medios impresos. Todo partió de un libro impreso que creó el señor Donato García, que es el que les hablaba en el primer video. Crearon un avatar del señor Donato que se parece muchísimo al que ustedes vieron. Y él estuvo buscando apoyos de la CDI, haciendo un gran trabajo para lograr el libro impreso. Y a partir de eso es que, digamos, que hicimos la versión en app para darle vida a este libro que ya estaba, con las mismas 20 lecciones. Y pues la idea surgió a partir de él y quisimos seguir después con las otras dos lenguas. Un poco es el desarrollo del trabajo, bueno, es la iniciativa, se hacen las 3 aplicaciones y trabajamos en horizontal con las comunidades indígenas. Ellos, en este caso, en el caso de Vamos a Aprender Mixteco, pues todos los contenidos ya estaban hechos en el libro impreso del señor Donato. En el caso de la segunda app, que fue Vamos a Aprender Purépecha, se trabajó directamente en Morelia, Michoacán, con un grupo multidisciplinario en donde estaban los desarrolladores de la programación de la app, los diseñadores y el artista que hizo las ilustraciones, que también es de Michoacán, Janitzio Rangel se llama. En el caso de Vamos a Aprender Mixteco, el mismo ilustrador que había hecho el libro impreso también fue el que hizo la app, un chico que se llama Horacio Vázquez. Y en el caso de Náhuatl, las ilustraciones corrieron a cargo de un grupo que se llama Mexican, es un grupo de diseñadores mexicanos. Y también, bueno, hubo una aportación de la música de comunidades de cada una de las lenguas. También trabajamos, como les contaba, con la CDI, con el apoyo de ellos. En el caso de Vamos a Aprender Náhuatl, se trabajó directamente con el INALI, con Iván León, es quien nos dio todos los contenidos del náhuatl. Aquí también hubo reuniones para llegar a un consenso. Si bien la variante que se muestra en la app es de Acatlán Guerrero, hay muchas palabras pues, que se dicen diferentes, ¿no? en comunidades, como saben. Hubo ahí un consenso para cómo escribir incluso y cómo entender, que la mayor gente pudiera entender las palabras, ¿no? Entonces hay quien dirá que no se dice así o se dice de otra manera, pero bueno, más o menos es para que se pueda entender. Aquí está más o menos el resumen de cada una. Vamos, ya ahorita son un poco más, pero son 35,000 descargas. Esto nos sorprendió bastante porque al sacar la aplicación pues empezó a generar mucho interés, ¿no? Y los números empezaron a crecer y aquí es donde te das cuenta del alcance de las apps. El libro del señor Donato, si bien había sido distribuido por él, había estado pues moviéndose bastante, son 1000 ejemplares que pues por ahí quedaron, que no tienen tanto alcance, ¿no? Esta aplicación en muy poco tiempo tuvo un alcance tan grande que mucha gente que no sabía de la existencia, por ejemplo, de esta variante específica del municipio de Santa Inés de Zaragoza, pues ya la puede conocer, ¿no? Tiene muchos más descargas que hablantes de la lengua actualmente, ¿no?
Esta variante en particular está a punto de perderse porque ya es muy poca la gente que la habla, incluso la familia del señor Donato, pues ya los nietos no las hablan, su hijo está trabajando en Estados Unidos y desde allá nos ha contado, por ejemplo, que muchos de sus compañeros la han descargado, muchos familiares, y también encontramos que pues esa podía ser una vía de dar a conocer el trabajo. Nosotros podemos entrar a las estadísticas de las descargas de las aplicaciones y hay muchas que se descargan desde otros países, de migrantes que de alguna manera, gracias a esto, pues tienen como un apego a la comunidad, ¿no? Más allá de si aprenden la lengua o no a través de esta aplicación, pues hay ahí una conexión con su tierra, ¿no? Vamos a aprender purépecha. Este es el número de descargas que tiene actualmente y bueno, los colaboradores que les contaba. En Michoacán hay mucha migración y aquí también pues ha sido importante las descargas desde otros países, principalmente Estados Unidos. Y vamos a aprender náhuatl. Esta es la lengua que tiene más descargas en menos tiempo, quizá por lo mismo bueno, hay más interés y es más conocida. A nivel pues mundial, aún así también pues bueno, es importante el trabajo que se hizo con una variante tan pequeñita, con tan pocos hablantes, que pues también lo tenemos en valor, ¿no? Además del náhuatl, como les contaba, pues es la variante de Acatlán Guerrero, y aquí están los colaboradores, y las lecciones pues más o menos son similares en las tres aplicaciones, se hablan de los números, la flora, la fauna, las partes del cuerpo, se habla algo sobre la comunidad y sobre la lengua, sobre, en este caso, se habla sobre los espacios sagrados. Yo quería, en el principio de las dos aplicaciones anteriores, pues había visto que mucho era como traducir, ¿no? Hablar de los números, traducirlos, de los colores, traducirlos. Pero después me fui dando cuenta que había muchas cosas que no tenían una traducción literal o que era mucho más interesante mostrar la cosmovisión más allá que decir cómo se dice la palabra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los espacios sagrados, pues no es algo que vayas a utilizar en el día a día y que tenga como ese fin, ¿no? Nada más de aprender a decirlo, sino simplemente un guiño, tampoco es algo como para expertos ni que vayas a entender realmente la cosmovisión náhuatl, pero también es un guiño para entender que hay algo en la cultura más allá de aprender como las cuestiones básicas. Y bueno, también esto es nada más como un breve resumen de aparición en medios que hemos tenido. Lo importante de esto creo que es eso, ¿no? Bueno, lo que hemos logrado un poco generar ruido y generar interés. Mucha gente que se ha acercado a decir que pues sus familiares son hablantes de lenguas o que les interesa aprender, o incluso hay niños de comunidades que ahora están como más interesados en rescatar su propia lengua o de sentirse como mucho más orgullosos de ser hablantes o saber que a otras personas les interesa hablar su lengua también. Y pues gracias a estos medios también pues se ha dado a conocer lo que hemos hecho, algunas conferencias, charlas y foros, donde parte del equipo pues han dado estas charlas en diferentes espacios. Por ejemplo, yo estuve en Yanguitlán, Oaxaca, y en el público había muchos niños de la comunidad de Santa Inés de Zaragoza, que finalmente habían llegado como yo por ahí por otra manera, pero pues muy orgullosos me dijeron que eran de esa comunidad y que pues querían aprender esta variante, que ya en realidad ellos tampoco hablaban, pero pues eran niños de 8 o 10 años que ya estaban como muy puestos en ello, y pues ese es como el granito, ¿no?, de arena que se va poquito a poco haciendo ahí, en el caso de estas tres variantes, ¿no?, de estas tres lenguas. Y pues ya, nada más. Bueno, pues si tienen algún comentario, pregunta, pues ya por acá está. Muchas gracias, Natalia.
sin duda, una perspectiva con el uso de equipo de cómputo, dándole un nuevo uso al equipo de cómputo, y por aquí lo que es los dispositivos móviles, ¿no? ¿Cuál es? Pues la UNESCO ha puesto alguna definición ahí que son fáciles de transportar y tiene características que son propiedad del quien los usa, ¿no? Y que y facilitan el acceso también a Internet. Por otro lado, también está los teléfonos, el tipo de teléfonos que pueden utilizar para ingresar y bajar ese tipo de aplicaciones. Desde 2015 han incrementado más del 15% este tipo de dispositivos, en los que son inteligentes, que pueden bajar este tipo de aplicaciones, y se van yendo aquellos que conocíamos, aquellos sencillitos, ¿no? También existe un fenómeno en el país que las computadoras han ido en decremento en los hogares, es decir, ha aumentado tan solo, con un dato de la semana pasada, en un día se compraron 574.500 computadoras, mientras en ese mismo día se compraron 3.353.000 celulares. Entonces seguramente habrá algunas comunidades donde no tendrán la oportunidad, o se saltarán esa generación para tener un dispositivo sin duda importante. Al mismo tiempo de las apps, también algunos tipos de contenidos. En este caso, los contenidos, que otros usos que le podemos dar a este tipo de dispositivos, es la parte de audiolibros. En este sentido, Norberto Zamora nos va a hablar del proyecto Audiolibros en Lenguas Indígenas. Déjame presentarte, Norberto. Norberto Zamora, en los últimos años, se ha vinculado al diseño y desarrollo de proyectos que fusionan las nuevas tecnologías de información y comunicación con tradición, la lengua y diferentes expresiones culturales de los pueblos indígenas de México. Ha sido promotor en la construcción de una sociedad de información incluyente, en la que la diversidad cultural es el núcleo de los procesos creativos. Impulsa proyectos de comunicación colaborativos con las comunidades indígenas para fortalecer la presencia de contenidos en lenguas indígenas en el mundo digital. Norberto, te cedemos la palabra. Gracias, Claudio. Buenas tardes. Y pues gracias también a Guadalupe. Creo que yo ya soy cliente de este evento. Cada año estamos aquí. Y eso implica un reto, porque no vamos a venir a hablar todos los años de lo mismo. Entonces, esta ocasión escogimos un tema ya muy específico. Hace unas semanas estuvimos en Oaxaca, en un evento también sobre tecnología, donde la temática era las publicaciones, era la literatura en lenguas indígenas. No queríamos repetir el tema, entonces por lo mismo hoy el tema que escogimos es el tema de los audiolibros. Es cómo la oralidad también está presente en el ciberespacio y cómo hay múltiples posibilidades a partir del trabajo con las comunidades. Yo trabajo en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, todavía. En algunos días se viene un proceso importante de transformación y lo que queremos y estamos contentos es que se están abriendo caminos nuevos para trabajar con los pueblos indígenas y con las lenguas indígenas. Entonces, eso nos estimula y la intención hoy de poder traer algo de material es para que vean algo de lo que se ha estado trabajando, que sabemos que ha sido muy útil. Lo vemos en las cifras. A veces las cifras parecen frías, se ven como números, pero en realidad se convierten en personas. Es gente que ha estado interesada en acercarse, en conocer, y que de alguna forma están construyendo también en ellos ese orgullo también por la diversidad cultural, por los pueblos indígenas, pero también un reconocimiento por esas lenguas y por esa diversidad. ¿Podemos avanzar con la presentación? Gracias. Bueno, el trabajo, la esencia del trabajo que yo hago todos los días en la CDI es el uso de las tecnologías. ¿Cómo aplicamos las nuevas tecnologías, lo que está apareciendo, para que se convierta en algo práctico para las comunidades? No solamente para ellas, también para la población que no es indígena. Es preciso también en este país construir canales de comunicación
para los no indígenas, para que también conozcan estos otros mundos con los que coexistimos todo el tiempo. Entonces, bueno, es obvio que estamos en un momento en el que la tecnología es un elemento central. Yo quiero comentarles como anécdota que cuando yo entré a trabajar con pueblos indígenas, todavía lo hice en el INI, y cuando estábamos en el INI, todavía no había ninguna computadora cuando yo entré. Nos tocó recibir el primer proyecto que llegó de Naciones Unidas con unas fabulosas computadoras con procesador 286, y con eso arrancamos el trabajo. Empezamos a utilizar las computadoras para manejar información de pueblos indígenas, información estadística, información escrita, y fue la primera vez que empezamos a trabajar también con los acervos culturales, los acervos de cine, de fotografía, de música, y de ahí es donde se deriva lo que vamos a abordar hoy. Quise nada más mostrarles un enjambre de las posibilidades que vemos hoy, que no teníamos hace muchos años. Eso lo que hace para los que nos dedicamos a trabajar con estos temas, pues es involucrarnos con la aparición de nuevas tecnologías en cómo las vamos a utilizar. CDI utilizó durante muchos años, primero el INI, luego la CDI, como instrumento de comunicación la radio. Precisamente el próximo año se cumplen 40 años, 4 décadas ya, de que se instaló la primera radio indígena allí en el estado de Guerrero, en Tlapa, en la montaña. Fue todo un acontecimiento porque las comunidades empezaron a recibir hasta sus hogares la información, empezaron a escuchar noticias en su propia lengua, a recibir programas educativos, programas de salud, información sobre derechos. Entonces, eso produjo una revolución y es natural que hoy mucha de la información que se fue generando en esos tiempos estamos trabajando para convertirla a formatos digitales. En su momento fue analógico. Hoy nos enfrentamos a estos nuevos dispositivos donde el rey es el teléfono celular, el teléfono inteligente. Entonces, es más que obvio pensar en que la mayor parte de los esfuerzos que tenemos que hacer en producción de nuevos contenidos hacia las comunidades, primero tienen que aterrizar con este tipo de dispositivos, porque tiene mucha razón Claudio cuando plantea que el teléfono es hoy más utilizado. La experiencia nos permite ver que en una comunidad indígena es mucho más fácil que un joven utilice el teléfono y que se haga experto en usarlo, que utilice una red inalámbrica, a que tenga una computadora de escritorio con una conexión terrestre de internet, se dificulta. Los centros de conectividad que primero hizo en México y ahora hace el programa de México Conectado de la SCT, pues lo que hace es permitir crear en esas regiones rurales y en regiones indígenas puntos de acceso de conexión inalámbrica, Wi-Fi como le conocemos. Bueno, pues nosotros en CDI tomamos la iniciativa de comenzar a digitalizar mucho de ese material sonoro que se había almacenado durante décadas, producto no solamente de la radio de Tlapa. Hoy son 21 emisoras de radio que están distribuidas casi en todas las regiones indígenas. Entonces eso nos permite tener una fonoteca casi en toda región, donde podemos ir registrando la música de los pueblos, la tradición oral, la memoria, la historia y bueno, todas las derivaciones que tienen que ver con los cuentos, las leyendas, las canciones. Para nosotros una oportunidad es trabajar con esta información y hacerla accesible para la mayor cantidad de personas posibles. Veían que estamos hablando aquí de una plataforma que ya existe. Es más, ni siquiera nos tomamos la molestia de programar una aplicación para escuchar el audio en línea, porque ya existen. Y así como otras redes sociales como YouTube, que está enfocada a la distribución de video, Facebook y Twitter a los mensajes cortos, la fotografía y también videos de formato corto,
esta plataforma, esta red social SoundCloud, pues está especializada en la distribución de sonido, de archivos de audio. Entonces, el trabajo fue de digitalizar, pero también de clasificar. Mucho material se encontraba en cintas de carrete abierto, otras en cassette, otras en su momento, cuando el INI trabajó en esos registros, lo que contamos nosotros son discos LP, ¿se acuerdan? Todos los conocen, creo, ¿verdad? Bueno, entonces el trabajo fue hacer las transferencias de todos esos medios para que existieran en este mundo digital. Aquí solamente les estoy ofreciendo algunas portadas de los playlists que tenemos en el canal de SoundCloud de pueblos indígenas, donde lo que voy a tratar de hacer es una acotación sobre casos muy específicos. No voy a traer todo, pero lo importante de esto es comentar que además de que tenemos fonogramas completos de la música de los pueblos indígenas de las diferentes regiones del país, hemos hecho un especial énfasis en los últimos tiempos en la producción de materiales a los que llamamos audiolibros. Hay un debate en el que hemos estado durante muchos años de si es correcto escribir de una forma en lengua indígena o en otra, de si hay que ponerle H o que si lleva un acento o un espacio. Entonces, el debate lo que está haciendo es, a través del INALI, construyendo procesos de homologación, de normalización de la escritura de las lenguas. Y es un proceso que llevamos ya muchos años, ¿no? Ya desde el nacimiento del INALI estamos aterrizando, ya se está viendo los resultados de ese proceso, pero lo cierto es que cuando uno habla, ahí no tenemos ese problema. Esa es la gran ventaja de la oralidad. Cuando yo hablo el español, creo que todos me entienden, y a veces vamos a hablar el español con algunos acentos y vamos a saber que somos del norte del país, del occidente o yucateco, ¿no? De la península de Yucatán. Solamente son variaciones de los acentos. Bueno, entonces en esto lo que tratamos de hacer es empezar a generar material que sabemos que sí es accesible para todas las personas de una comunidad indígena. Y si bien lo común durante muchos años fue trabajar con la tradición oral de los pueblos, pues hay que empezar a buscar también formas alternativas de llevar información y de comunicar. Entonces empezamos a producir proyectos nuevos. Este que les estoy mostrando es una radionovela, escribimos el guión, se tradujo al mixteco, se grabó, y eso que ven ahí arriba se lo acabo de poner hoy en la mañana porque hace un par de días la UNAM nos anunció que este proyecto gana la medalla Gustavo Vaz. Entonces en noviembre vamos a ir a recoger un proyecto de la UNAM, un reconocimiento de la UNAM sobre el trabajo con lenguas indígenas. Entonces eso lo hace relevante para nosotros, que tenga ese reconocimiento académico. Empezamos a trabajar en producir libros escritos, y esa es la portada de uno de los libros recientes que escribimos, y también empezamos a producirlo en traducciones multilingües. Entonces, si bien ese libro con sus historias viene en español, también lo tradujimos a mixteco y a náhuatl, y la misma edición viene en 3 idiomas. Vimos que además era posible generar y derivar la parte del audio, y entonces lo hicimos interactivo y metimos canales de audio como si fuera un audiolibro de cuentos que también puede ser escuchado. Entonces, es la forma en la que los nuevos medios nos permiten combinar diferentes fuentes de información y hacerlo accesible para más personas. Hace 2 años, en este evento, les anunciábamos con mucho gusto que habíamos hecho la traducción del libro del Principito a lengua celtal de Chiapas. Todos empezamos a traducir el Principito cuando se liberaron los derechos, ¿no? ¿Cómo llevamos la literatura universal hacia una comunidad indígena? Pues se nos ocurrió escribirla. La publicamos y las redes sociales nos atacaron duramente y nos dijeron, sí, ¿saben cuánta gente lee celtal? ¿Saben cuántas personas entienden lo que escribimos? Pocas, pocas. Entonces, este año nos dimos a la tarea de hacer el Principito Revolution
porque hicimos una nueva versión que fuera oral. Entonces nos pusimos a trabajar en construir todos los capítulos narrados en celtal. Y entonces el panorama cambió, porque la gente empezó a tener el acceso a ese material. Fue muy importante porque no solamente fue hacerlo, sino que además lo concentramos en transmitirlo por aire en la región de Chiapas, donde se habla celtal, a través de la radio de las Margaritas, que es una de las radios de CDI. El autor fue a una entrevista en lengua indígena. Eso es maravilloso. Fue una hora de entrevista en la lengua local, hablando de un proyecto de comunicación. Durante años, y ya lo mencionaba Natalia hace unos minutos, hemos estado trabajando en proyectos de impulso a los comunicadores indígenas. Sabemos que hay mucha gente en las comunidades inquieta, quiere hacer cosas, tiene muy buenas ideas, pero no va a dejar de trabajar, no van a dejar de hacer la comida y de ir al campo para ponerse a escribir o para ponerse a crear cultura, a recrear cultura. Entonces, pues tomamos la decisión de que había que hacer un incentivo y que ese incentivo tenía que ser económico para que la gente pudiera dedicarle tiempo a hacer esto. Entonces, en CDI creamos el proyecto de comunicadores indígenas, donde estamos financiando esas ideas cuando llegan con nosotros. Por eso la primera versión de Aprendamos Mixteco fue un libro, porque el autor se acercó con nosotros, se evaluó el proyecto, se vio que era un proyecto muy bueno y se financió el trabajo para hacer esa versión editorial, ¿no? Él se entusiasma y quiere hacer más, se convierte en una celebridad, porque lo llaman a entrevistas, lo vimos, ¿no? Ahorita vimos todo el fenómeno mediático y dice, vamos ahora a hacer una app. Entonces, es otro camino. Nosotros realmente no somos partidarios de decir esto o esto o esto es mejor. La combinación de todos es la que es buena, porque entonces ampliamos las posibilidades para que llegue a la gente. Hemos financiado otros proyectos y ponía yo este caso concreto porque nos llegó de allá del sureste de México las propuestas para traducir el Popol Vuh a la lengua local. Y por un lado hubo quien decidió traducirlo al MAM de Chiapas y hubo quien lo tradujo al Tzotzil de Sinacantán, ¿no? Y también en esto pues nos encontramos con gente que tiene mucha trayectoria en las letras indígenas. Por eso quise poner también este caso de Mario Molina Cruz, que es la obra Pancho Culebro y los Nahuales de Tierra Azul, que aquí está en la versión en español y en zapoteco, ¿no? Él ganó el premio Nezahualcóyotl de letras indígenas. Entonces, tanto es posible que alguien que tiene méritos muy grandes como un premio de esa escala, o alguien en una comunidad, o un maestro rural, o un ama de casa, pueden hacer cosas como esta. Entonces, algunos otros ejemplos de trabajos que hemos hecho con las comunidades, porque finalmente, y es bien importante, lo hacen las comunidades. Nosotros tratamos de darle un seguimiento, una orientación de cómo se puede hacer, de cómo se puede lograr, pero finalmente lo hacen allá, que eso es lo importante, se comienzan a construir procesos autogestivos también de la producción de sus propios medios y de sus propios contenidos. Y nosotros, en nuestra labor institucional, la obligación es difundirlos y promoverlos, ese tipo de trabajos. Voy a recorrer, andamos en tiempo ya. 5. Vámonos más rapidito. Este es otro proyecto que trabajamos en Michoacán sobre la lengua purépecha. Este no es mío. Ahí está. Esto es una lista de audios que nos enseñan cómo contar en lengua mixteca, ¿no? Pero además, importante, lo estamos escuchando. Entonces, no es nada más leerlo, porque ahí ya hay algunas dificultades, sino lo estamos escuchando. Entonces, la broma del INALI, ¿no? del mixteco sin barreras, se aplica en esto. Se puede aprender a través de las lecciones, ¿no? Este es otro de los productos. Quiero decir que esto solamente es una muestra. Hemos apoyado casi 1000 proyectos durante los años que lleva
comunicadores indígenas, algunos son de producción de video, de producción de animación, de producción editorial. Este es parte del material radiofónico, ¿no? O de literatura en voz. Las temáticas son amplísimas y lo que sí hemos identificado es que hay un interés muy amplio por aprender lenguas indígenas. Empezamos a trabajar con nuestra radio en San Luis Potosí. Él es un profesor ahí en la región, él es nahua, y él empezó en la radio a colaborar, yendo a dar lecciones de cómo enseñarle a los niños que habían dejado de usar la lengua, cómo reenseñarles a utilizarla. Entonces usaban la radio. Fuimos grabando una lección de cada miércoles, la otra, y logramos hacer aquí un concentrado de un número importante, son casi 20 lecciones, ¿no? Pero además son de larga duración, ¿no? Duran 30 minutos, 40 minutos. ¿Qué hicimos? Pues empezamos a promover otras lenguas con ese esquema. Este es para la lengua ñañú en Hidalgo, este otro es para la lengua mazahua de Michoacán. La mecánica en este tipo de materiales es muy particular. La música es un patrimonio de los pueblos. No la vamos a poner en línea y vamos a decir bájenla y reproduzcanla y cópienla y regálenla. Es de ellos. Entonces, de alguna forma, lo que sí permitimos a través de la plataforma es que se escuche. Queremos que se conozca, pero no dejamos que se baje. Cuando se trata de este tipo de materiales producidos para la enseñanza, en realidad la finalidad es que se comparta. Entonces, estos materiales sí permiten descargarse, con la finalidad de que se puedan descargar y almacenar en el teléfono, y cuando no tengo datos y no tengo una conexión, de todas formas traigo mis lecciones ahí en la memoria para poder ir por ellas cuando las requiera. Y solamente a lo mejor bajar una, o bajarlas todas y almacenarlas, o simultáneamente traer varios cursos de diferentes lenguas. Bueno, entonces yo sé que el tiempo es un recurso muy importante, nos falta todavía escuchar la experiencia. Yo solamente quería compartirles hasta dónde estamos. Aprovecho para hacer un comercial. El próximo 7 de octubre vamos a estar aquí en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún para la presentación del Atlas de los Pueblos Indígenas de México, que es la nueva plataforma que concluimos ahí en el área. Es la enciclopedia multimedia de pueblos indígenas, con video, música, etnografía, mapas interactivos. Tratamos de hacer ahí un concentrado de un volumen muy importante. Tiene más de 10,000 objetos de información. Entonces, con gusto también que nos quiera acompañar. Esa dirección es quien quiera apuntarle con su teléfono, van a conectar al canal en SoundCloud. La aplicación también es de descarga gratuita. Por eso pensamos en no rehacer algo que ya existía, sino concentrarnos en el contenido, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Norberto. Las tecnologías de comunicación, o las TICs de información y comunicación, no sustituyen las formas en las que hacemos diferentes cosas, las complementan. En ese sentido, hemos visto dos usos de las tecnologías, pero también existen expresiones que podemos hacer a través también de las TICs. El turno ahora es para Sandra Silva y Víctor Güences con el proyecto de TETL Laboratorio de Artes. Vamos a leer su semblanza. Sandra Silva Bello, hablante náhuatl, residente y originaria de Acatlán, Guerrero, concluyó sus estudios medio y superior y la carrera técnica en informática. Su amor por la pintura nace desde pequeña entre rayones y garabatos, participando en diferentes talleres como Voz, Imágenes que Suenan, encuadernación, serigrafía. Es colaboradora activa del Laboratorio de Artes TETL desde 2014, participando en el mural realizado en la comisaría de la comunidad de Acatlán. En 2015 presentó el libro Atzaxiltse, ya dirás el nombre correcto, pues se pronuncia de manera correcta, en Xochocotla, Morelos. Nuestra lengua materna, en el 2016 colaboró como tallerista en Chiapas,
junto con el colectivo en el Festival Comparte, teniendo también participación en la creación de una pintura que formó parte del festival junto a Gastón Pereira, Neuta en Argentina. En 2017 realizó por primera vez una exposición gráfica de Chilapa de Álvarez. En 2018 formó parte de la Sexta Feria del Libro Guerrerense en la ciudad de Tixla de Guerrero. Se presentó en el cuarto encuentro de editores y editoriales independientes de Morelia, Michoacán, el cuarto del Traspatio, con la presentación del libro Tiyoltoque Tizojame, o algo así. Somos Mujeres, Estamos Vivas, y recientemente participó en la presentación del proyecto Laboratorio de Artes Inahuati, editorial de la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios. Víctor Güences, nacido en la comunidad de Acatlán, Guerrero, hablante náhuatl, desde temprana edad incursionó en distintas áreas artísticas como el arte dramático, pintura, danza, gráfica y literatura. Y en 2013 ingresa al Laboratorio de Artes y desde entonces ha participado en la mayoría de los proyectos de gestión hasta la aplicación y presentación de resultados que ha llevado a cabo el laboratorio. Entre los proyectos en el que ha participado se encuentran el libro artesanal Yucalpan, Así hacemos la lluvia, libro artesanal Atzat, otra vez, discúlpeme por no poderlo pronunciar, elaboración del mural en la comisaría municipal, elaboración de stencils en la comunidad, presentación del proyecto Xochotla también, Morelos. En los últimos días la presentación del proyecto Nahuati en la quinta fiesta de culturas indígenas, pueblos, barrios originarios de la Ciudad de México, y actualmente es estudiante de psicología en la Benemérita Universidad de Puebla. Adelante, Víctor, Sandra. Pues muchas gracias por la invitación y bueno, yo les voy a comentar como un poco del Laboratorio de Arte, del colectivo. Somos varios integrantes, somos 8. Los integrantes, pues la mayoría somos de la comunidad de Acatlán y el laboratorio pues nace como para trabajar con y para la comunidad. Hemos hecho el libro arte y también lo que es el proyecto de la editorial. Los libros que hemos hechos son bilingües y monolingües. También hemos trabajado en talleres con niños, con la lengua náhuatl, pues más que nada como para preservar nuestra lengua, para que los niños aprendan, porque realmente también en nuestra comunidad muchas de las nuevas generaciones han perdiendo como el habla, ¿no?, al náhuatl. Entonces, pues hemos trabajado mucho en lo que es la escritura en náhuatl, hemos como trabajado con adultos, de hecho hasta hemos trabajado como con familias, ¿no?, los niños y sus papás. Entonces eso ha ayudado mucho a que ellos aprendan y conozcan como sobre la lengua. Y pues realmente como a lo que trata este tema de diálogo, ¿no? Realmente yo creo que es como muy indispensable todo esto de las tecnologías, porque en nuestro caso con el Laboratorio de Arte no ocupamos mucho la tecnología, pero nos puede ayudar mucho en la comunidad para que los niños aprendan, sobre todo esto de las aplicaciones, porque a ellos se les hace muy llamativo y divertido. Por ejemplo, los cuentos en náhuatl, ¿no? O sea, ellos hacen que los oigan y pues poderlo pronunciar, ¿no? Hemos trabajado también, aparte con el náhuatl, con otro tipo de lenguas, porque también dentro del colectivo tenemos compañeros que son de Xochistlahuaca, de Veracruz, de Michoacán y de Durango, y en Durango también se ha sacado un libro. Entonces, le doy la palabra a mi compañero para que les explique un poco. Bueno, el colectivo de Artes TED está ubicado en Acatlán, Guerrero, ya lo han mencionado antes de nosotros. Bueno, este colectivo nace como para darle otra alternativa a los chicos para seguir como sus proyectos, ¿no? Sabemos cómo está el ambiente de violencia en Guerrero, entonces nace como para orientarlos hacia el arte, ¿no? Como un proceso catártico de todo lo que sienten, que pueden expresarlo mediante otras cosas. Dentro de este colectivo surge Nahuati Editorial, la cual ya les platicaba un poco Sandra. Empezamos principalmente haciendo el libro
Yolcampan, que si voltean hacia este lado es el primer libro en color beige. La iniciativa fue hacer un libro arte. El libro arte es pues hacerlo manualmente, extrayendo toda la redacción desde las historias. Como decía Sandra, uno de los principios o de los procesos fundamentales dentro de este colectivo es el diálogo. Y quién más sabría acerca de nuestra lengua, acerca de nuestras tradiciones, que si no son los abuelos, ¿no? Entonces, los abuelos a nosotros nos han contado, nos han platicado las historias, los mitos, leyendas, de cómo se debería y cómo no se debería de hacer ciertas cosas en la comunidad, y nosotros hacemos lo mismo, pero con las generaciones más pequeñas. Y es por ello que igual Sandra les comentaba que hemos trabajado con niños. Algunos de los libros son elaborados por niños que han platicado con abuelos, con papás acerca de cómo es esto, cómo es lo otro, cómo se dice esto, cómo se escribe, ¿no? Y también entramos en este discurso de cómo se debe escribir bien el náhuatl. Creo que no existe bueno, hasta ahorita no existe como una manera concreta de cómo escribir todas las palabras, porque pues tiene distintas variantes. Y las ediciones que hemos hecho de los libros monolingües y bilingües han sido en náhuatl de la variante cateca, porque están dedicados, bueno, estaban pensados principalmente hacia la gente de la comunidad, pero pues no podemos hacer menos a otras lenguas porque son igual de importantes que el náhuatl, a pesar de que el náhuatl es más conocido que otras lenguas. Entonces el objetivo de Náhuatl Editorial se reivindicó, y ahora nuestro objetivo es elaborar 68 libros, uno por cada lengua que se habla en todo el país, ¿no? Ya llevamos varios, se han impreso libros en náhuatl, español, solo náhuatl, en tunzabi, en ondam, en Durango, no, Odam, perdón, en ñomda, y pues la mayoría son en náhuatl porque pues nosotros somos principalmente hablantes de náhuatl, ¿no? Estos libros que se han publicado, bueno, que se han impreso en otras lenguas han sido en colaboración con otros colectivos, con otros compañeros, y pues eso, ¿no? Y esta parte de las TICs nos han ayudado mucho, igual como decía Sandra, igual nosotros no hemos hecho una aplicación para que aprendan, porque tal vez no está como en nuestras habilidades, como, bueno, en las carreras o en lo que nosotros nos dedicamos, pues no podríamos o no sabemos cómo hacer una aplicación. Pero a nosotros nos han ayudado mucho las TIC porque como el colectivo hasta cierto punto como que se desintegró un poco, cada quien empezó a hacer como sus trabajos independientes y no todos estamos en la comunidad. Y si no todos estamos en la comunidad, ¿cómo trabajaríamos si no fuera gracias a las TIC, ¿no? Por medio de internet, por medio de los mensajes, pues todos nos mantenemos comunicados y de esta forma es como ha seguido en pie todo este proyecto. Y pues… y bueno, pasando a hablar de algunos libros que hemos hecho, está Atzahtzilistle, que está, el verde es de madera. Este libro, bueno, no es de madera completamente, el empastado es de madera, pero está hecho en forma de acordeón para hacerlo un poquito más interactivo y pasar de este formato un tanto aburrido a veces de un libro, ¿no? Entonces, porque un libro puede ser divertido, puede ser dinámico, te puedes divertir junto con el libro. Entonces la idea fue hacerla como en acordeón para que tú pudieras apreciar como todo el libro en como visualizándolo todo, ¿no? Otro libro que tenemos, perdón,
es Shurabé, que es el naranja que ven al fondo. Esa es en Ondam. Fue impresa junto con un colectivo en Durango, con uno de nuestros integrantes. También tenemos, el último que hemos hecho como la innovación de nuestro colectivo, es Tiyoltoque Tizobame, que en español sería Las mujeres estamos vivas, que habla principalmente de todas estas prácticas de trabajo de las mujeres que tal vez se han ido perdiendo o que no se les ha tomado tanta importancia, pero que si nos ponemos a pensar y si nos ponemos a analizar cada una de ellas, si no fuera por estas mujeres, la comunidad no avanzaría, ¿no? Hablamos desde parteras, bordadoras, las señoras que hacen la comida del pueblo, de las fiestas, las señoras que curan, las curanderas, y todas estas, todos estos trabajos que han llevado a la comunidad a lo que es ahora, ¿no? Y es, bueno, una de las cosas como bonitas que yo veo, que yo siento, es que existe como que fomentamos el diálogo entre los niños, como decía Sandra, entre las familias, ¿no? Los niños llegan al taller y nosotros como que causamos cierto ruido en ellos de cómo es esto, cómo se dice, no sé, colibrí, cómo se dice una u otra palabra. Entonces ellos llegan a casa, es como, oye, mamá, ¿cómo se dice esto, no? Y ya mediante todo este trabajo de diálogo entre nosotros con los niños y los niños con los papás o los abuelos, se van elaborando todos estos proyectos de libros. ¿Y algo más? Aparte de que se arma todo este diálogo y trabajamos también como en comunidad, también vamos aprendiendo, ¿no? Porque de repente yo soy hablante náhuatl, pero hay palabras que a lo mejor yo no sabía que se decía así, ¿no? O vamos construyendo palabras, porque por ejemplo no hay una forma de decir avión en náhuatl. Entonces es como construir una palabra, porque yo le preguntaba a mi abuelita y le decía, ¿cómo se dice avión? ¿No? Porque una vez en el colectivo, trabajando, investigamos como qué palabras, esto y el otro. Y dije, pues avión, ¿cómo se dice? Y me dice mi abuelita, es que no hay una palabra concreta para decir avión, sino es como a base de dos palabras. Y lo habían dicho, tepostototl. ¿Por qué tepostototl? Porque es como ave de metal, ¿no? Carro, teposvilaznale, que es pues un metal que se arrastra, ¿no? Que se jala. Entonces, como esas partes que hemos, como esas palabras que hemos ido aprendiendo, porque realmente también yo a lo mejor no lo sabía, ¿no? Y entonces los niños aprenden, y aparte también aprendemos esto muy bonito que de repente, ¿cómo le escribimos, no? Entonces, trabajamos también con personas de la comunidad y ellos nos ayudan a traducir. Los niños aprenden cómo escribir xochitl, a escribir tomoxochitl, a escribir otro tipo de palabras, ¿no? Y así hacemos estos libros, ¿no? Vamos aprendiendo a hablar desde que escuchamos, leemos, aprendemos a pronunciar y todo eso. Entonces siento que es como muy, muy importante esto, y aparte pues ayudarnos entre todos, ¿no? En comunidad, hacer trabajo en comunidad con la tecnología. Por ejemplo, decía yo y vuelvo a repetir, las aplicaciones, porque igual nos ayuda mucho y nosotros también podemos aportar con ellos en cuanto como a estos saberes, ¿no? De la escritura, de la oralidad, de cómo se pronuncia o las palabras, ¿no? Pues yo creo que es muy importante. Y bueno, pues no sé qué más aportarles. Y bueno, ahorita si quieren como acabando, checar los libros. Pues muchísimas gracias por su aportación. Sí, bueno… 2 minutos. ¿En serio? No, bueno, está bien. Adelante. Una de las cosas muy interesantes que nos decían en la presentación anterior, aquí en México igual, nos decían que por qué el último libro no lo habíamos grabado y por qué no anexábamos un disco al libro, si el libro hablaba sobre las historias de estas mujeres, como historias reales de lo
que ellas cómo es que trabajaban, ¿no? Y nos decían, ¿por qué no han grabado o no han hecho un audiolibro y que esas mismas señoras te cuenten la historia, ¿no? La historia de su vida? Y creo que es algo muy importante porque mediante de la escucha aprendemos más y no entramos en esta discusión de cómo se escribe y cómo no se escribe, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pedirle que se acerque con nosotros. Un aplauso, por supuesto. Sin duda se irán ajustando, ¿no? a las disponibilidades que vayan teniendo con la adopción de las tecnologías, ¿no? Lo importante es que les comentaba que las tecnologías no sustituyen, sino complementan los trabajos que están haciendo en la elaboración de los libros. La lectura digital, de acuerdo al módulo de lectura del INEGI, ha ido en incremento. Se tiene el dato que en el 2015 con un 5.1%, y la lectura digital en el 2018 con el 10.7%. La lectura no es lo único que podemos tener en el ambiente digital, podemos tener también otro tipo de herramientas, las cuales también han ido sustituyendo o complementando algunas otras. Ahora es el turno de hablar del Editatón Wikipedia para lenguas indígenas con Silvia Unice Gutiérrez del Colmex. Asimismo, Micaela Chávez Villa. ¿Sí? Vamos a leer sus semblanzas. Silvia es la bibliotecaria de Humanidades Digitales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas en el Colegio de México. Es maestra en Humanidades Digitales por la Universidad de Würzburgo, Alemania, y el King's College de Londres. Ha sido coordinadora de la Biblioteca Digital de Humanidades en la Universidad Veracruzana y asesora de visualizaciones para el Archivo Nacional Alemán de la Literatura en Marbach. Trabaja en temas de acceso a la información, tecnología para la comunicación científica y visualización de colecciones. Es cofundadora de R-Ladies CDMX y voluntaria de Wikimedia, pues le gusta pensar que compartir será el verbo que sustituirá a tener. Muy bien, bienvenida Silvia. Micaela es directora de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas en el Colegio de México. Estudió bibliotecología en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía y Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y sus áreas de interés son la administración de bibliotecas, bibliotecas digitales y cooperación bibliotecaria. Bienvenidas y les cedemos la palabra. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a los organizadores de este evento que nos hayan dado la oportunidad de venirles a hacer una invitación para participar en el Editatón de Voz en Voz sobre lenguas indígenas. Antes de darle la palabra a Silvia, quien es la experta en esto de los editatones, yo solo quiero darles el contexto, por qué en el Colegio de México un editatón sobre lenguas indígenas. Bueno, el Colegio de México, para los que no conocen mucho de él, es una institución de educación superior e investigación en el área de ciencias sociales y humanidades, y la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, por su parte, apoya todo el trabajo que se lleva a cabo en términos de docencia e investigación a través de los recursos de información que ofrece a sus estudiantes. Aprovecho para mencionarles que estamos hablando de una institución pública. La Biblioteca Daniel Cosío Villegas también es una biblioteca pública que brinda servicios no solo a la comunidad del Colegio de México, sino a toda la comunidad académica del país. El Colegio de México desde hace tiempo tiene dentro del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios profesores investigadores que se han dedicado al estudio de las lenguas indígenas y ha publicado varios libros sobre estos temas. Algunos de ellos son obras colectivas como el Atlas Lingüístico,
que son 5 volúmenes enormes que recopilan todo lo relativo a las lenguas, el Diccionario del Español de México y el Cancionero Folclórico, que también Margie Frenk se encargó de recopilar durante varios años. El centro publica también la revista, la nueva revista de Filología Hispánica y más recientemente una publicación totalmente digital que es Cuadernos de Lingüística. Dentro de las series que publica está la del Archivo de Lenguas Indígenas, ¿no? Entonces, como ven, hay una base sobre la cual estamos trabajando las lenguas indígenas. Hace como 10 años empezó a trabajar el Laboratorio de Estudios Fónicos, que ha llevado a cabo varios proyectos de investigación a través de las entrevistas a hablantes de las lenguas y ha conformado un archivo importante de material, grabaciones y también el laboratorio tiene grabaciones desde hace más de 20 años en formatos todavía en cintas de gran tamaño que ahora se piensa digitalizar. Ya recientemente se cuenta con un laboratorio para grabaciones con todas las características necesarias para llevar a cabo este trabajo. Otro proyecto importante es el de LinkMex, que seguramente ustedes conocen porque es una bibliografía lingüística de México desde 1970 que ha evolucionado al paso del tiempo y ahora incluye ya los vínculos a los textos completos en las revistas que están de acceso libre y los archivos en PDF de artículos que los propios autores han donado. Hicimos una revisión de las 5,000 entradas que se incluyen en la bibliografía, alrededor de 1,000 corresponden a lenguas indígenas. También cuenta con un índice de lenguas que hicieron los propios investigadores del Centro de Estudios Lingüísticos. Este proyecto está a cargo de la doctora Rebeca Barriga, quien ha dedicado muchísimo tiempo y trabajo a hacer que la bibliografía se consolide. El otro proyecto es el Archivo de Lenguas Indígenas, que tiene como propósito guardar y conservar materiales primarios para el estudio de las lenguas. A partir de él se han editado varios libros. Cada uno de estos proyectos tiene sus propios portales web, que nuestra intención era mostrarlos, pero no ha sido posible porque no tenemos el acceso a internet, pero supongo que las presentaciones van a estar disponibles y a través de ellas ustedes podrán ir a los vínculos de los portales. Y el otro proyecto, que es el que la Biblioteca Daniel Cosío Villegas ha estado trabajando desde hace algunos años en colaboración con el Instituto Lingüístico de Verano, es rescatar esas cartillas que sirvieron para la alfabetización en los años 60 y que nosotros hemos digitalizado ya una buena parte de ellos. El portal tiene un mapa que ubica el lugar donde se hablan las lenguas y es posible ver los textos completos de las cartillas, ¿no? Entonces, es una fuente importante como referencia y para el estudio de cómo se ha dado la enseñanza de las lenguas, ¿no? Con todas las connotaciones que tiene el origen de estas cartillas. Entonces, esta es la base sobre la cual nosotros decidimos organizar este editatón y Silvia les va a comentar en qué consiste. Muy bien, pues yo me confié del internet y no hay, entonces iba a enseñarles varias cosas que están en línea y para que no se duerman, porque ya son casi las 8 de la noche de un viernes, vamos a hacer una dinámica. Entonces yo voy a decir algunos datos y si ustedes vienen el jueves 25 de octubre entre 11 y 6 de la tarde a nuestro editatón en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, les vamos a dar un regalo. ¿Qué tal? Bueno, dinámica de viernes, muy bien. Entonces, bien, pues en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas tenemos
bueno, una colección impresionante, ya les contó Micaela, varios proyectos que también se están haciendo dentro del Colegio de México y así. Y por eso, y por lo que decía acá el compañero de que somos una universidad pública que recibe recursos públicos, pues estamos pensando, ¿qué estamos dando de vuelta? Entonces yo doy cursos de edición de Wikipedia, que Wikipedia es la 5ª página más vista del mundo, o sea, es una posición increíble que Borges jamás hubiera imaginado que una enciclopedia sea tan vista. Y no sé si aquí hay alguien que nunca haya consultado Wikipedia. ¿No? Entonces, es un portal que sí, ¿tú no? Ya la consultarás, ya verás. Es un portal que realmente se consulta muchísimo y pues algo que hemos pensado es, bueno, ¿por qué no aportar a esto que de por sí la gente consulta? Y bien, entonces un amigo acaba de hacer un cálculo, él está estudiando el doctorado en el Colegio de México, de cuánto ha invertido el Estado mexicano en su educación. Resulta que desde su primaria hasta la actualidad han sido 10 millones de pesos. O sea, él le ha costado al Estado mexicano 10 millones de pesos. Y pues aquí es de nuevo la pregunta, ¿qué estamos haciendo de vuelta con esta educación privilegiada que tenemos? Bien, pues sin duda están habiendo muchísimos proyectos. Hay libros, hay apps, hay audiolibros. Estoy así como sumamente contenta de la cantidad y como decía Norberto Zamora, pues no se trata de dividir, sino de sumar. Entonces, Wikipedia sería una forma más de sumar a esto. Bien, Wikipedia ya tiene proyectos con lenguas indígenas en muchos lados, en lenguas africanas, javanesas, australianas, venezolanas, muchísimos, y México no es la excepción, y de hecho cabría decir que los mexicanos son sumamente movidos en este campo. Wikimedia México ha hecho maravillas. Hay 11 páginas de Wikipedia en lenguas de México. 10 de ellas están en Incubator, es decir, todavía no son páginas oficiales, solamente el náhuatl es una página oficial y todas las demás no lo son. La número 1, ¿cuál creen que sea? Náhuatl. Okay. Ese no, todavía no hay premio, no contestaron. Esa era muy obvia y además apenas vamos calentando, al final vienen las preguntas buenas. Ahí hay 11,000 artículos. Después le sigue Maya Yucateco, que esa está en Incubator, todavía no llega a ser página oficial, pero ya lleva 1,055 artículos gracias al trabajo maravilloso que han hecho en Yucatán, Wikimedia México, junto con otras organizaciones. Después sigue el náhuatl de Puebla, Tlaxcala, con 145, mixteco, seri, náhuatl de la Huasteca con 105, ñañu, otomí con 92, y así para abajo, náhuatl clásico, zapoteco, del Istmo, que tiene 27 artículos nada más, purépecha, que tiene 12, zapoteco, que tiene 3, y pápago, que tiene 10. Bien. Lo que queremos hacer durante este editatón, que es el 25 de octubre, de 11 a 6 de la tarde en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, es diferentes proyectos. Bueno, queremos personas que sean hablantes de lenguas para hacer una cosa muy bonita que se llama Libera tu voz. Como decían, hay más oralidad que escritura y, por ejemplo, pueden, justamente para que no nos pase esto de que no sabemos cómo se pronuncian las cosas, pues las personas graban su voz pronunciando ciertas palabras y entonces se integran a los artículos de Wikipedia y entonces entra uno al artículo en español, pero por lo menos ya sabe cómo se pronuncia el nombre de un pueblo, de una ciudad, etc. También pueden, por supuesto, liberar historias y sí, los contenidos, por ejemplo, del CNI. Ya sé que la música no, por las restricciones que comentaban, pero si otras historias son libres de derechos, pues se pueden vincular también y eso está probado que aumenta el número de vistas. O sea, porque hay mucha gente que entra al portal y luego se va a consultar más información. Bien, entonces ese es una, libera tu voz. Otro es retrata tu comunidad. Entonces, personas que tengan fotografías de su comunidad y así, y que no estén en Wikipedia, pues también pueden liberar esas fotografías, por supuesto, respetando cuestiones de protección de datos personales, o sea, como no tomándole la cara a alguien que no quiere ser visto públicamente, y etc.
La otra es, por supuesto, enlazando. Nosotros queremos enlazar todos los proyectos que ya tiene el Colegio de México, los libros, etcétera, para que pues sepan, ok, del Pápago existen tantas publicaciones o estos documentales o estas historias que son de Pápago. Y la otra es traduciendo artículos que pueden ser del español a alguna otra lengua o al revés. Y también pues escribiendo contenido original, que por cierto esto ayuda muchísimo a crear traductores automatizados porque quedan en paralelo, ¿no? ¿Por qué queremos hacer esto? Porque además Wikipedia, y estoy hablando muy feo, ¿no? Tiene muchísimas salidas, o sea, es muy ligera, justo para dispositivos móviles, es una página que carga rápido, es libre y en ese sentido puedes hacer lo que quieras con el contenido de ahí. Hay muchos proyectos que almacenan localmente en lugares donde no hay internet, puedes bajar toda la Wikipedia en algún idioma y tenerla localmente en alguna versión, pues ahí en esas computadoras viejitas, de todas maneras, corre bien. También se puede imprimir. Hay unos proyectos muy bonitos de que niños escogen, ay, mi artículo favorito es este y este, y entonces pueden imprimir su librito, se les manda con sus artículos favoritos en alguna lengua y por supuesto también pueden ser almacenados los audios porque todo lo que se sube es de licencia libre. Entonces van las preguntas. A ver, ¿quién recuerda en cuántos idiomas existe, cuántas lenguas de México existe Wikipedia? 11. Ay, ¿quién lo dijo primero? Ok, bueno, ahí le vamos a apuntar el nombre y por favor ven el 25 de octubre. Perfecto. Después del náhuatl y del maya, ¿cuál es la tercera lengua con más artículos? Mixteco. ¿Sí? ¿Quién? ¿Sí? Ok, bueno, entonces acá ya va otro. Que tu papá te pase porque hay unos rompecabezas muy bonitos, muy bien. Y la tercera pregunta es, ¿cuándo es el editatón de Voz en Voz y en qué horario? De 11 a 6. Okay. Bueno, ahí se dividen el premio. Ay, sí. Ok, bueno, pues muy bien, entonces tenemos a estos 3 participantes ganadores de la dinámica de hoy. Muchas gracias y una cosa más que decir. Sí. Bueno, definitivamente estos proyectos no serían posibles sin la cooperación. Nosotros creemos mucho en la cooperación, ya Silvia lo tiene ahí como su lema, el asunto de sustituir el tener por el compartir. Y bueno, tenemos ya la colaboración del INALI, estamos buscando otros colaboradores, LINMES, por supuesto, del Colegio de México. Entonces, súmense, traten de, si son profesores, de motivar a sus estudiantes para que participen. Es una experiencia muy interesante y también eso nos ayuda a darle valor a Wikipedia. Hay personas que todavía piensan que la información que está ahí no es válida. Los procesos de validación de toda la información que existe en Wikipedia son muy cuidados. La gente que está a cargo de revisar los artículos o de validar esta información lo hace de manera voluntaria y es un trabajo bastante pesado. Nosotros como biblioteca pensamos que los bibliotecarios somos quienes debemos hacer este trabajo de difusión, conocemos las fuentes de información, podemos ayudar a los especialistas, que por supuesto no podemos nosotros sustituir el conocimiento que ustedes tienen, pero podemos ayudarlos con las fuentes de información. Silvia ha identificado ya algunos artículos que sería importante trabajar. En fin, creemos que es una manera de ayudar de una manera mucho más amplia, que ese trabajo que estamos haciendo en lo individual o al interior de nuestras instituciones llegue más allá de las paredes de las instituciones, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Micaela, muchas gracias, Silvia. Sin duda llegamos al final de la mesa de los ponentes.
sin duda las nuevas tecnologías de información y comunicación representan una alternativa para generar nuevas propuestas. Utilizar la tecnología a nuestro favor y con los intereses es una tendencia clara y franca que no podemos negar. Y toda esta parte de que hemos hablado de la digitalización de contenidos o tenerlos en otros formatos, inclusive la misma reutilización de aquellos dispositivos que utilizamos, pues es francamente una propuesta de responsabilidad social donde ponemos al centro a las personas y con ello contribuimos obviamente al desarrollo y a preservar estas lenguas que ya platicaban en el foro anterior, la parte que están en riesgo de algunas de perderse. Yo colaboro para el Instituto Nacional de Educación para los Adultos y también quiero comentarles que nosotros tenemos en más de 60 lenguas, etnias distintas, los materiales con los que les enseñamos a leer y escribir. Primero los enseñamos a leer en su propia lengua, para después enseñarles el castellano y el español y llevarlos a que concluyan la parte de primaria y secundaria, que también para aquellos que llevan sus proyectos los tengan en mente y en el caso de los compañeros como el proyecto Manuel, en el caso de ustedes, podríamos estar compartiendo con todo gusto nuestros mismos materiales. Bueno, sin más, hoy viernes, ¿alguna pregunta? Tranquilos, de uno en uno. ¿No? Muy bien, pues muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a todos ustedes por haber participado en esta mesa temática con el tema de las TICs también, en la lectura. Y tenemos aquí un reconocimiento por parte de los organizadores